capítulo 20. Juan, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 23, el título de la prédica es La justicia de Dios. Vamos a leer todos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Él le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le ha puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Es que cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, hasta el 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Bien, esta palabra encaja, digámoslo así, para lo que está viviendo en el mundo cristiano, llámese de cualquier denominación, sea una o la otra, la resurrección de nuestro Señor. Lo que pasa es que esta palabra para muchos es una tradición y es religión, pero a veces me pongo a pensar si verdaderamente la resurrección de Yeshua afecta verdaderamente su destino, el destino de cada persona que entiende o que vive esta semana de pasión, o tuvieron esta semana para tener pasión de la carne y no verdaderamente para entender lo que Él hizo y lo que Dios hizo con su santo Hijo Jesús, que vino emulando el nombre de salvación, es decir, Yeshua. La semana pasada yo, entre comillas, quisiera como pedir, no disculpas, sino que me entiendan que a veces por el afán de querer llevar más entendimiento y que puedan comprender mejor las cosas y que una cosa lleva a la otra,
pues la predicación yo no quisiera que pasara de 1 hora, y cada vez que comienza la predica yo le digo a mi esposa, hoy va a ser rápido y va a ser muy sencillo. Ya últimamente se ríe cuando me dice eso, porque sí. Lo que pasa es que yo no tengo un libreto, yo tengo una hoja, 2 citas bíblicas que les doy a ustedes, y me dejo para que por la oración que he tenido durante toda la semana y lo que el Señor me muestra y me revela, y entendiendo el plan y el camino que Él tiene, pues yo pueda ir guiando a los hermanos que han sido redimidos por su sangre para conducir las ovejas del Señor al mundo por venir, permaneciendo vivos, estando en Cristo. Es mi misión. Creo que yo no puedo hacer todo, pero si el Señor me concede esto de poder pastorear, cuidar, guardar, por eso les decía ahora que cuando me llaman a preguntarme cosas, yo nunca me incomodo. Pastor, no entiendo, quiero saber esto, qué pasa aquí con esto, porque ese es mi llamado, a eso me puso el Señor, para orientar a los que están desorientados. Y estamos emulando precisamente el llamado del Señor, que dijo que vayan por todo el mundo y enséñeles en todas partes, bautícelos en el nombre, que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que estamos cumpliendo con esta misión de llevar y enderezar el camino de los que nunca han encontrado su salvación, encuentren la salvación y entiendan el nombre de Yeshua, y también puedan recibir la palabra, entrar por primera vez y permanecer en él. Pero hay muchas personas que ni siquiera, han ido a iglesias cristianas y no saben ni siquiera dónde están, ni por qué llegamos acá, ni para dónde van. Entonces muchos se desvían. Creo que es muy importante para nosotros amar a los hermanos que por las cosas de este mundo se desvían, se tuercen, y luego ya es muy difícil volverlos a encontrar. Pero dijo el Señor que no es la voluntad del Padre que se pierda ni uno de los que el Señor le ha concedido. Así que esta predicación tiene mucho que ver con todo ese movimiento que el Señor quiere que tengamos como iglesia, de hacer volver, porque el tiempo nuestro como gentiles se está agotando, ¿sí? Así que vamos a comenzar nuestra prédica diciendo que nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios justo. Dios es justo. Y si Dios es justo, Él tiene su propia justicia. Para entender de Dios justo y entender su justicia, voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer una construcción, entonces el constructor planea, voy a hacer una casa y voy a hacerlo así, ¿sí? Como quiera. Entonces las paredes van a ser blancas, el piso va a ser aquí, el techo va a ser así, va a haber tantas habitaciones, va a ser eso. Entonces él llama a muchos constructores para que participen de la voluntad que él, como persona que es el ingeniero, el arquitecto, el planeador, el que planea todo, entonces se ejecute. Es algo que Dios, y entonces digamos dentro de ese plan de la ejecución comienza a ver como un reglamento. No puede venir un obrero a decir, no, pero es que, señor, a mí me parece que la pared no debe ser blanca, debe ser amarilla. Dije blanca. ¿Sí? Si usted quiere poner la amarilla, haga la suya. ¿Sí? Pero señor, yo no quiero nada, pero es que 3 pisos es mucho. ¿Por qué no hacemos solamente un piso? Yo quiero hacer la de 3 pisos. Si no entiende mi voluntad, ¿por qué debe ser de 3 pisos? Haga la suya. Haga su reino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios tiene un plan, y vamos a hablar que el plan de Dios tiene 3 pisos, por decirlo de alguna manera. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Es decir, que para eso, para Él da unas órdenes, da una palabra, unos mandamientos, unas recomendaciones, unos consejos, unos preceptos, unas normas, unos estatutos, todo lo que tiene que ver para levantar esta obra de 3 pisos. Estoy hablando de 3 pisos porque Dios, en su voluntad, ejecuta su plan en 3 pisos, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Él dijo que el reino de los cielos es como una mujer que cogió una medida de levadura y la puso en 3 partes de harina. Entonces 3 partes de harina para una levadura para 3 partes de harina, hasta que todo sea leudado, o sea, hasta que todo se fermente, hasta que todo se compacte, hasta que se pueda hacer lo que yo quiero. Entonces, en el primer piso, digámoslo así, primer piso o primera forma, o digamos, Dios dio la ley para que lo primero, la base de la casa, lo primero en su justicia es que su hijo es el reino, él es el primero en todo. Todo fue hecho por medio de él y para él. Eso es fundamento. Todo fue creado por medio de él y para él.
Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Él un día va a tomar ese reino. Bueno, para hablar de esto un poquito más, vamos a tener que decir que esta casa tiene que ver con un reino, digamos el reino de Dios. En el reino de Dios está, decir, para levantar este reino, para edificar este reino, que es la casa, yo estoy hablando de casa, pero es el reino, la base del reino, lo primero es que este reino, esta casa la va a heredar mi hijo. Todo en el plan de Dios es por su hijo y para su hijo. Nosotros formamos parte de otra parte de la construcción. Pero en el segundo piso, digámoslo así, en la segunda justicia, ¿eso es la primera justicia o primer piso? Me están llevando. Primer piso o primera justicia. La justicia de Dios está dividida en tres, como tres partes de harina hasta que todo se cumpla. Y tiene que ejecutarse según el plan del que lo ideó. Pero como hubo otro que dijo, no, a mí no me parece que debamos hacerlo para él, sino para mí, y esto sucedió en el reino de los cielos, fue un ángel que se rebeló y dijo, no, yo no voy a trabajar para él, yo quiero ordenar más bien que todos trabajen para mí, yo voy a edificar mi reino, y yo también seré semejante al Altísimo. Entonces Dios dijo, vamos a hacer algo. En la segundo piso, vamos a contemplar que todas las personas que se rebelen contra él, contra mi voluntad, van a tener que ser sentenciados, ejecutados y van a ser condenados. ¿Sí? Segundo piso, así es la construcción de la justicia de Dios. Porque estamos diciendo que Dios es justo, pero ¿cómo medimos la justicia? Pues de acuerdo a sus planes y de acuerdo a su voluntad, porque Él es el constructor, Él es el que ideó, Él es el que creó y Él sabe qué hace con todas las cosas que Él si le sirven o no le sirven, es otra cosa. Pero en el tercer piso, digámoslo así, que es la parte más alta de la misericordia de Dios, que cuando este rey que va a tomar su reino y va a hacer justicia a los que se opongan a la voluntad de Dios, va a rescatar y va a salvar y los va a hacer coherederos de ese reino de los cielos a los que crean en él. Eso está planeado desde antes. Voy a dar un ejemplo de ese plan de antes. Cuando nosotros nos casamos o nos vamos a casar, voy a dar el ejemplo de mi esposa porque es mi ejemplo a la mano. Ella no se incomoda porque usemos como testimonio que sirva para algo, hasta eso. Antes de casar nosotros planeamos cómo nos íbamos a casar. Nunca planeamos cuántos hijos, pero sueña uno, ¿no? No vamos a tener una casa, vamos a comprar la casa, vamos a tenerlo. Tenemos un hijo, sí, tenemos otro hijo. Y comienza uno a planear quién va a heredar la casa, quién va a heredar las cosas, pues mis hijos, ¿sí? Y todo así se va construyendo de acuerdo a un plan que está desde antes. Cuando nacen los hijos es porque los planeamos. Nosotros planeamos, o sea, nuestros hijos no son el resultado de, ¡ay! ¿Quedaste embarazada? No, gracias al Señor, sí planeamos, cada uno dijimos, queremos tener, hasta con el sexo el Señor nos permitió, digo, queremos una niña, pum, una niña, queremos, otra niña, no queremos más, hasta ahí. Pero digo, como ejemplo, que cuando uno planea y ejecuta, está bien. Y hay muchas personas, pero ustedes ¿por qué se casan? Pero ustedes no sé qué, y usted ¿por qué se somete a su esposo? Y usted han querido destruir nuestra relación juzgándonos desde afuera. Y entonces nosotros diríamos, pero usted ¿por qué no se casa? Y usted, mire a ver, si usted se somete o no se somete, déjeme mi vida en paz. Nosotros estamos felices así, nos amamos, estamos llevando una vida que el Señor nos permitió conocerlo muy cercanamente a nuestro matrimonio. Entonces nos casamos, no éramos todavía cristianos, yo era creyente, pero cuando ya nos casamos entramos a esta gracia y nuestro matrimonio fue todavía perfeccionándose por los consejos y preceptos de la Biblia. Entonces nos ha ayudado mucho, la palabra nos ayuda mucho a construir nuestro matrimonio. Y hemos entendido que el plan de Dios tiene tres cosas y que nosotros no estamos obligados a cumplirla si no queremos. Hay un destino para los que no quieren y hay un destino para los que sí queremos participar. Entonces todos los que queremos participar de conocer la voluntad de Dios, porque Cristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, todos los que queremos participar de esa voluntad debemos entender esos tres pisos que se llaman la justicia de Dios, que se va a ejecutar y hasta que pase el cielo y la tierra no pasará ni una tilde ni una jota del plan de Dios. Si que a mí no estoy de acuerdo y que yo no creo, su merced coja hacia los de la izquierda, ¿sí? Donde van los cabritos. No, que yo siento, no, coja su merced a los derechos, venid aquí benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes, porque desde antes de la fundación del mundo, porque fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios opera su justicia
De vuelta, Dios es justo y opera su justicia de acuerdo a su plan, porque Él es el dueño, Él es eterno, Él es el propietario, Él es el creador, ¿sí? Entonces, el que se rebele contra su plan, pues digamos que se vuelve opositor y coge el destino que de estos ángeles que antes que viniera el Hijo de Dios quisieron apoderarse de este plan y hacer de los de la otra dimensión de la carne, digámoslo así, fueran su esclavo. Esos ángeles querían esclavizar a los que están en una dimensión por debajo, que es el mundo de la carne. En el primer nivel, el Hijo de Dios tiene que, para entrar en ese reino, tiene que venir humildemente y manifestar obediencia a la voluntad de Dios. Es lo más lógico. Porque si lo va a heredar, no es el que se va a rebelar contra la voluntad de Dios, sino que Él ejecuta todo el plan divino del Padre. O sea, que el que entiende el plan de Dios verdaderamente es el Hijo desde antes de la eternidad. Por eso en Él aparece la justicia de Dios en todo lo que hace. Bien, ¿qué hizo Dios con el hombre? Ya para que el Señor antes de venir pueda ejecutar según primer piso, segundo piso y tercer piso, pues lo que tiene que hacer es que algún día tome posesión o reciba su reino. Entonces, el reino de Dios, escuche muy bien, es un reino de vida. Es un reino donde van a entrar los que tienen vida, tenemos vida. Los que tienen muerte y los desobedientes no van a entrar. ¿Por qué? Pues que no quieren seguir los planes de Dios, sino que tienen en su mente cualquier otro plan, llámese lo que se llame, vivir cómodamente, no creer, lo que quiera. Amontone a usted todas las personas que no conocen la voluntad de Dios, o no les interesa conocerlo, o no les conmueve, o se burlan de todo esto, amontónelos a un sitio que se llama el lugar donde ellos serán condenados, no como castigos, sino que están, escuchen muy bien, están condenados a no participar de este reino. ¿Me comprenden? No es un castigo, la condenación no es un castigo, la condenación es una decisión. Usted está condenado a vivir eternamente alejado de Dios, o usted tiene la bendición de participar de este reino eterno de vida. ¿Sí? Dios dijo, les extendió la vida y la muerte. Escoja usted, ¿qué quiere? ¿La vida o la muerte? Yo les aconsejo que cojan la vida para que guarden y hagan, ¿no? Pero si quieren la vida, ustedes tienen que escucharme, seguirme, atenderme, oírme, ¿sí? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir hasta el Padre y conocerlo a Él y vivir, tener relación como Padre, si no es a través de mí, porque todo fue hecho por mí, para mí. Entonces, si yo soy, entonces primero la base de la iglesia es cuando preguntó el Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro, por revelación del arquitecto, el constructor, del que planeó todas las cosas, que es Dios el Padre, lo reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabiendo que se llamaba Yeshua, salvación y luz y vida. Una vez Pedro dijo, reveló eso, Pedro, esto no se lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes una cosa? Las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra todos a los que yo voy a levantar y van a ser mi iglesia. Yo levantaré mi iglesia sobre esta roca. Levantaré. Diga, levantaré. Sí, así dijo el Señor. Levantaré. Yo levantaré mi iglesia. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16. Él, ¿quién va a levantar la iglesia? ¿Quién va a levantar la construcción? ¿Quién va a levantar la construcción? ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a definir ya todo? El Señor Yeshua, que es salvación y vida. Dijo, versículo 17. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado o feliz, dichoso tú eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni padre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré, levantaré, edificaré, comenzaré, edificaré mi iglesia. Entonces, para levantar la iglesia, para edificar la iglesia, para construir la iglesia, para hacer que esto sea una congregación, tiene que tener una base, que es la revelación del Padre Dios, que por digamos que tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios el Padre, digámoslo así. ¿Por qué? De vuelta, porque Dios es justo
y él está ejecutando su obra, así los incrédulos no les interese. Él no va a parar su plan, él no va a abortar este plan porque, pero es que no creyeron. Bueno, entonces, no, es que si no creen, lo único es que los amontonará sobre los que se condenarán, serán condenados y nunca tendrán vida. Están condenados a morir eternamente, están condenados a no pertenecer a ese reino de luz y de vida. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, que amaron más otra cosa. Entonces van a estar lejos de la luz, van a estar lejos de la vida, van a estar lejos de la fuente, que es nuestro Señor, que es la salvación, que es Salvador nuestro. De modo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios va a ejecutar su justicia sobre todos los que apoyen su obra, pero también va a ejecutar justicia sobre los que no la apoyen. Si la apoyamos, seremos justos. Si no la apoyamos, seremos injustos. Entonces, como Dios sabe la ciencia del bien y del mal, y cuando el hombre desobedeció, dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no sea que alargue su mano y eche también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo sacó del huerto del Edén, porque él lo primero que hizo fue desobedecer, y obedeció al que le dijo, no morirás. ¿Sí? Si comes, morirás. O sea, si me desobedeces, morirás. Voy a construir, voy a hacer de ustedes a la imagen y semejanza mía. No, yo no quiero hacer imagen, pero vas a morir. Si me desobedeces, muere. No importó, la mujer fue seducida por el que ya se había desviado, el diablo o la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que era un ángel que también se hizo pasar como el sabio. Entonces dijo, no morirás, sino que Dios sabe que vas a ser conocedor de la ciencia del bien y del mal. Una vez el hombre conoció la ciencia del mal, Adán saboreó el bien cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Ahí él se llenó y ¿cómo así hay Dios? Y como que pudo tener relación y pensar en una eternidad y pensar en un Dios. Eso es bien para él, pero no conocía el mal. Desobedecer sería saber la ciencia, probar la ciencia del mal. Cuando el hombre desobedeció, ahora ya sabe lo que es malo, que es la muerte. ¿Qué es hacer bien y qué es hacer mal? Hacer bien es buscar la vida, hacer mal es buscar morir. ¿Me estás llevando? La ciencia del bien y del mal es que usted ahorita ya sabe que cuando salió del huerto de Edén tiene que sudar para conseguir el pan. Que el hombre no solamente vive del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ya el hombre entiende que por haber desobedecido se alejó de Dios y necesita restaurar su relación, porque si no la restaura antes que se acabe el tiempo de la carne, va a estar condenado eternamente a vivir lejos de la fuente de la vida, que es Dios, su creador. Así que Dios entonces le da un mandamiento al hijo, que mira, tú vas a tomar el reino, pero entonces también cuando vayas allá y hagas presencia, tienes que ejecutar y mirar que verdaderamente los que te acepten la salvación, entonces tú los podrás llevar a otra dimensión y salvarlos, pero en tu venida vas a enfrentar a todos estos enemigos que no querían hacer mi voluntad, que es el mundo espiritual de los ángeles caídos, que obran sobre los hijos de desobediencia, que son todos los que no quieren participar del reino, no quieren, no les interesa, quieren tener religiones o ser ateos, no sé. Ellos le pertenecen, todo este bloque de personas le pertenecen al que quiso edificar el reino de muerte, que solamente quiere comer, vivir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos del tiempo de la vida de la carne, porque es lo que nos toca disfrutar. Entonces, todos los que quieren vivir solamente para la carne, pues por eso es que mueren espiritualmente, porque no piensan en su alma, no piensan en su espíritu, no piensan en su eternidad. Me están llevando, ¿sí? Cuando la semana pasada hablamos que le trajeron a Yeshua a salvación, y con esto voy a hacer una píldora de la prédica de la semana pasada, como un paréntesis, que cuando le trajeron a esta mujer en el acto mismo del adulterio, ¿por qué Yeshua no la condenó? Si la ley en el Antiguo Testamento dice que cualquier persona, mujer o hombre, que sea sorprendido en adulterio debe ser muerta, apedreada, ¿sí? Y entonces parece que Yeshua, que es el que viene conociendo el plan de Dios y la voluntad de Dios, está siendo permisivo con esta mujer y le está permitiendo que ya no la maten, invalidando el mandamiento que Moisés había dado
porque Moisés es un constructor, escúcheme, el constructor en el Antiguo Testamento del tabernáculo, que era figura del que habría de venir. ¿Sí? Y que como parábola les dijo que cualquier mujer o hombre que fuera sorprendido en el acto del adulterio muriera apedreado. Entonces Dios a este pueblo les dio la ley, porque la ley no se la dio a Noé, no se la dio a Adán, no se la dio a Abraham, se lo dio a este pueblo cuando ya era un pueblo saliendo de Egipto y llevándolo al desierto. Les dio todas esas leyes. Cuando vino Yeshua, le trajeron a esta mujer, que la ley dice que esa mujer debe morir apedreada. Entonces nosotros diríamos, si Dios es justo, ¿por qué Yeshua no le dijo debe morir apedreada? ¿Por qué? Entonces Dios es injusto porque primero dijo que muera apedreada y luego dice que no muera apedreada. Entonces no está ejecutando justicia el Hijo del Hombre. Entonces la prédica de la semana pasada se condensa en decir es que él no puede negarse cómo fue enviado él, porque él no venía a condenar a nadie ni a juzgar a nadie, sino a emular su nombre, que es salvar y ser luz y vida a los que están muertos por la desobediencia. Como están muertos, entonces sencillamente Dios dice, cuando usted vaya, de los tres pilares que usted tiene, si ellos reconocen que tú eres el Cristo, sobre esa roca edifique una iglesia, edifique la iglesia, o sea, el grupo de personas que creen que tú tienes ese poder y esa potestad para dar vida. Tú eres mi hijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En Él hay eternidad, en Él hay la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él no puede negarse a sí mismo, sino que Dios le dio órdenes que les dé la bendición a ellos, y Él no puede revocarla. Así que Él viene encomendado en ese nombre, con ese nombre. El nombre que Él tiene es encomendado, usted va a ser salvación, luz y vida. O sea, usted se va a llamar Yeshua porque usted es salvación y vida para ellos. Si la ley le trae a una mujer en el acto mismo del adulterio, ¿por qué Yeshua le dijo, oye, ninguno te condenó? Y dijo, ninguno, ni yo te condeno. Ve, no peques más. Eso es la prédica de la semana pasada para que comprenda la prédica de hoy. Él no vino a condenar porque Él es Yeshua, que es salvación y vida. Él no puede negarse, y lo que estaban era probando si Él, emulando, si dice que viene de Dios, si es salvación y vida, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? Entonces lo que hizo fue no acusarlos, sino ayudar con la ley a que acusara sus conciencias, para que ninguno de ellos tenga su boca para juzgar, porque por las obras de la ley nadie va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque todos están muertos de todas maneras. Desde Adán hasta Moisés reinaba la muerte. Pero cuando Moisés les dio la ley, no era para que se salvaran, sino para que reconocieran que son pecadores y que están muertos, y cuando viniera el Salvador, le dijeran, queremos vivir. Queremos que nos salves. Si tú eres Salvador, sálvanos. Pero escuche muy bien, si Dios es justo, entonces ¿cómo va a ejecutar justicia? ¿Pasando por alto, invalidando la ley? No. Si Él dijo que morirás, morirás y el hombre está muerto. Pero si otro toma su lugar, entonces se puede ejecutar justicia. Dios sería justo porque va a decir, mire, por el pecado de un hombre, que es Adán, todos murieron. ¿Sí? Pero si hay uno que me obedece, así lo maten, yo le haré justicia, porque él me está obedeciendo. ¿Sí? Ya todos están muertos. La ley Dios la envió no para que se justificaran, sino para que se reconocieran que están muertos y que encontraran al autor de la vida y le pidan humildemente, Señor, yo estoy muerto, soy un pecador, sálvame. Tú eres salvación, sálvame. Él dijo, sí, yo no vine a condenarte, tranquilo, yo fue a salvarte. Esa es la prédica la mal pasada. Entonces, ¿cómo va uno a justificar al pecador? Resulta que nosotros ahí es donde caemos en el delito de seguir juzgando con la ley, ayudándole al diablo a condenar a los que ya están muertos y acusándolos. Por eso Dios, cuando uno enfrenta al diablo, cuando usted enfrenta al diablo, Apocalipsis capítulo 12, usted tiene que vencer al acusador por la sangre.
¿Sí? Entonces, Cristo tenía que morir. Claro, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, estoy en un paréntesis de la prédica de la justicia de Dios, para que entendamos que Dios es justo y que Dios va a hacer justicia, porque el título de la prédica es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo operó la justicia de Dios en esta mujer que era así? ¿Me entienden? ¿Me están llevando? Estoy uniendo dos prédicas para que entendamos la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene 3 pisos. Él ejecutó la primera, es venir, y los que lo reconozcan como Cristo, que le obedecen, pertenecen a su iglesia. Pertenecemos al grupo de personas que estamos reconociendo que es el Hijo del Dios viviente. Que Él también viene a ejecutar sentencias sobre los que no crean en Él, porque al no creer se están condenando a no aceptar la salvación y vida que viene de Él. Pero para eso necesitaba el Señor una ley que pudiera hacer que la gente confiese que necesita un Salvador. ¿Sí? Pero no, esa ley no les va a dar vida, sino que la ley los va a llevar al que les va a dar vida. Lo lleva y lo arrodilla y coge a los que tienen la ciencia del bien y del mal, que debería operar para sí mismo, para que se la lleven a Él, para que entendamos que Él no vino a condenar. Eso es la prédica de la semana pasada. No, aprenda que Él no vino a condenar y guárdelo en su mente. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido Yeshua, o sea, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Rey, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, Dios no justifica el pecado. No, entonces Dios tiene ministros del pecado que le sirven. Usted puede seguir pecando en ninguna manera. No está justificando. Usted siga. De hecho, le dijo: no peques más. ¿Sí? Porque tiene un acusador siempre encima que lo está acusando y usted va a tener que hacerlo. Pero si una persona que está siendo acusada de adulterio, cualquier delito que sea, y pide perdón, que le siga pidiendo perdón, no pasa nada. Le puede seguir pidiendo perdón y moriremos bajo la gracia nosotros. Así dice Primera de Juan, que todos los que creemos que hemos cometido pecado, la sangre de Jesucristo está dispuesta. ¿Por qué? Porque está luchando para no vivir para la carne, sino para su espíritu. Entonces la sangre de Cristo está dispuesto para los que luchamos y vencemos los deseos de la carne, para poder vivir para nuestro espíritu y así agradar a Dios. Pero había que vencer la muerte. Es decir, el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, que engaña al mundo entero, le está diciendo que usted puede hacer esto y no va a pasar nada. Entonces, sí, es verdad. Jesucristo no vino a condenar. Yeshua es salvación, luz y vida. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Pero vino a salvarnos a los que creemos en su nombre y a darnos vida por su palabra y siendo la luz en el camino. ¿Sí? Pero si Dios va a ser justo, no va a decir que Él da una ley y que tiene que cumplirla con la muerte, tiene que pagar con la muerte y que nadie pagó. No, entonces cometió el delito y entonces ¿qué? Pero yo dije que tenía que pagar con la muerte. Entonces Cristo dijo: ni yo te condeno, pero a Él le tocó ir a la cruz y pagar. A Él le tocó derramar la sangre, a Él le tocó morir por la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Por su desobediencia de no querer participar, yo tengo que morir. En el plan de Dios está que Él muera, porque escuche muy bien, todo fue creado por medio de Él y para Él. La muerte es un ente creado para Cristo también. El árbol de la ciencia del bien y del mal es para Cristo. Este mundo y todo es para Él mismo. La resurrección de los muertos, ¿para quién es? Entonces la resurrección que Dios sabía que al enviarlo acá iba a entrar al lugar donde está el imperio de la muerte, y como Él es la vida, Dios le hace justicia primero que todo al que obedeció. ¿Cómo no va a ser Dios justo? Dios es justo, y a quien resucitó a los muertos es al que hizo justicia, al que conocía su plan. Dijo: yo lo envié a usted para darles vida. Entonces este Señor dijo: yo les voy a dar mi vida, pero para dar mi vida me la tienen que quitar, y para que me la quiten yo tengo que padecer.
Entonces Él no murió por su propia cuenta, sino que dijeron que usted es un pecador. Y llegó a la cruz y pagó por la paga del pecado de desobediencia de los hombres. O sea, no es que Él nos justifique, sino que en su muerte Él pagó la deuda del pecado, que dijo que si comes del árbol por la desobediencia tendrás que morir. Entonces cuando vino el Salvador, que es salvación, que es Yeshua, salvación, luz y vida, Él no puede negarse, sino que Él recibió órdenes de darnos vida. Recibió la orden de darnos vida. Entonces le dijo, no peques más, pero yo tengo que ir hasta la cruz. Entonces le dijo a Pedro, Pedro, ya tienes esta revelación, sobre esta roca edificar en mi iglesia, pero tengo que ir a juzgar al que los engañó a ustedes. Tengo que venir a someter a los desobedientes. Y porque Él los va a estar acusando. Si yo les permito pecar, entonces va a decir que yo soy ministro de pecado y que yo vine fue a servir para que usted siga pecando. No, Señor. Yo vengo para que ustedes tengan vida y vida eterna y vida en abundante. Pero ustedes luego, después que yo les dé la salvación y la vida, van a tener que luchar por sostener lo que les voy a dar, que es la resurrección y la vida. ¿Me comprenden? Ahora, ¿cuánto tiene que pagar usted por esto? Por ese rescate. Tiene que diezmar, ofrendar y hacer buenas obras para usted tener derecho a la resurrección, a tener justicia de Dios. ¿Usted creería que Dios le va a hacer justicia y se va a ir al cielo porque las buenas obras que haga van a pagar por las malas obras que hizo? No. Dios quiere que vayamos a su reino, que es un reino de vida, que nos lo está ofreciendo gratuitamente. Solamente por creer en Él vamos a entrar al reino de los cielos gratuitamente. No tiene que pagar nada. Solamente tiene que aceptar el plan de Dios en su voluntad, que el Hijo de Dios sea el que nos dé su vida, nos la ofrece su vida, y va a la cruz del Calvario y ofrenda su vida, derramando hasta la última gota de la sangre, hasta que nos salió agua y sangre, y Él murió. ¿Quién le hizo justicia? María. Ay no, María lo defendió. ¿Cómo van a matarlo? La mamá, que se supone que la que lo ama, la que todo el mundo dice, María, María, por favor, pídale a María. María no pudo hacer nada por su propio hijo. Viéndolo morir injustamente, no lo defendió. ¿Dónde está la defensa de María en la Biblia o en cualquier libro o texto para que alguien piense que María puede hacer por usted 2000 años después que ni siquiera lo conoce a usted? Es absurdo. Son los desobedientes que no quieren aceptar el precio que se pagó por el rescate. Pero que Dios, como es justo y Él hace justicia, Él sabe, no, yo lo envié a Él para que ustedes tengan vida. Yo no lo envié a la condena porque yo sé que todos son pecadores. Yo les envié la ley para que se miren entre ustedes y no se juzguen ni se condenen, sino que usted mismo mire dentro de usted si verdaderamente cumple o no cumple esa ley. Pero si usted juzga a otro, pues con esa medida, si usted se cree mucho, si usted es el estándar, con ese estándar lo voy a juzgar a usted, no a los demás, sino a usted. Voy a dar un ejemplo de esto. Hace poquito salió una norma, no sé si en todo el país o fue solamente aquí en Bucaramanga, pero escuché que las personas pueden filmar a la gente que hace contravención en la calle, ¿no? Entonces van en la carretera y una persona adelanta en doble línea. Usted puede filmarlo y enviar ese chisme allá para que lo acusen y paguen la multa. Entonces yo dije, no tan vivos, ¿no? Es que a la gente le gusta mirar la paja en el ojo ajeno. Pero tan pronto lo filma y manda eso y necesita pasar, también pasa, pero como nadie lo vio, entonces, porque tiene una viga en el ojo que no deja ver para sí, sino que solamente quiere mirar la paja que tiene el ojo ajeno. Entonces usa la ley para condenar a los demás y ayudar al diablo y hacerle morcillas llevándolo a la condenación. Nosotros no fuimos llamados para que ejecutáramos sentencia y juzgar a los demás. Eso lo hizo Moisés. Todos los que dependen de Moisés, pues obviamente están diciendo, Moisés lo que hizo fue coger a todos, atraparlos con la ley y confíese que son pecadores. Usted no se va a salvar por quererse, por decir que es bueno. Aquí va un día el Señor, nuestro Dios y el Eterno, va a enviar un Salvador que Él es justo y santo y bueno y es como un cordero inocente, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Una sangre que viene desde la eternidad, que va a ser derramada para ser propicio para pagar por la deuda que nosotros tenemos del pecado original que le causó la muerte al ser humano. La ley solamente es el apoyo para cuando Dios va a hacer un juicio,
entonces podamos juzgar si nosotros vimos a Cristo con la lente de Dios y dijimos, no, Él es justo. Pero ellos tuvieron que levantar falso testimonio contra Cristo y llevarlo a la cruz y matarlo. Pero fue un juicio injusto, porque el Hijo de Dios, que es salvación, es sin pecado. No tiene pecado. Su sangre no es de este mundo. Sus palabras son palabras eternas que vienen a darle cumplimiento a la voluntad de Dios, que Él vino a hacer lo que decía el Padre Dios. Mira el proverbio está diciendo que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Porque es que uno dice, no, pero porque Dios no coge por aquí, no, pero Dios, ¿por qué no hace así? Y Dios, porque todo el mundo tiene derecho a juzgar a Dios, pero Jesucristo, que es el rey, Él viene a hacer lo que el Dios le dice, coja por aquí. Él dice, tengo que ir a la cruz, coja por allá. Porque Él está mirando que en el corazón del Cristo está la obediencia. Y si necesita que el río coja por aquí, así los demás digan que no, que yo lo vea, la gente que coge el río y lo corta para regar esta parte, y el río vuelve otra vez y busca su causa. Es increíble. Pero son las avalanchas. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Hacer justicia y juicio. Es decir, Dios sabe cómo va a hacer justicia y juicio contra una mujer que es pecadora y otros pecadores amenazándola. Y lo que el que esté sin pecado sea primero en tirar la piedra contra ella. Es que yo vine a darles vida. No es que yo soy la luz de la vida. Entonces no es que Dios no haya hecho justicia con ella, sino que la liberó de la ley, pero luego fue y pagó en la cruz. Entonces, ¿quién es el que le va a hacer justicia ahora al justo? Dios el Padre. Por eso lo resucitó de los muertos. Por eso lo levantó de los muertos. Por eso todos los que creemos en Él, es que estamos creyendo es en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, por lo cual le hizo justicia. Si alguien le dice, ¿usted cree en Dios? Usted le dijera, sí, yo creo en Dios. Y si te pregunta, ¿y por qué crees en Dios? ¿Tú qué le responderías? Pregúntense un minuto. Pregúntense, a ver qué respondería. Ay, Dios está allá. ¿Quién está ahí al lado de otro? Pregunte. Oye, si alguien me pregunta por qué creo en Dios. Ay, pues sí, ¿no? Si usted no lo ve. Exacto, porque si Dios no existiera, entonces ¿quién resucitó a Cristo? Es que nosotros estamos creyendo en el poder de Dios que resucitó de los muertos al justo y le hizo justicia. Por eso sabemos que Dios es justo, porque Él era un inocente y no podía morir por un culpable. No podía morir como pecador, como culpable. Pero la injusticia que se le aplicó a Él nos la está heredando a nosotros, porque va a decir, como Adán murió porque lo engañaron, por su desobediencia ustedes están muertos, pero yo en mi obediencia, al hacerme injusticia y quitarme la vida, y como me quitan la vida, se las entrego a ustedes verán. ¿Me entienden? Por eso Él no vino a condenar, sino a darnos vida. Por eso Él se llama Yeshua, que es salvación, luz y vida, porque Él no vino a condenar, sino a dar vida. ¿Y cuándo nos dio vida? Cuando vimos el juicio que se le hizo humanamente a Cristo, que fue injusto, pero Dios le hizo justicia y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso entendemos que Dios es justo, pero no iba a dejar cometer una injusticia que un pecador mate a otro pecador por lo mismo que está haciendo el otro. De vuelta, ¿por qué? Porque si dice, voy a poner cámaras y toda la gente con su cámara esperando a ver a qué hora se pasa el rojo. ¿Sí? Eso sí lo mándelo, pero cuando va a pasar el rojo está ahí, si no quiere que nadie lo mire, porque está según su medida, porque tiene ojos para mirar al frente y juzgar, acusar y llevarlo hasta la condenación, haciéndole morcillas al diablo, en vez de predicarle que venga para que tenga vida. Venga, póngase en paz con Dios, acepte la vida que le da, no es más. El reino de los cielos es solamente que Dios quiere llevar a los que tienen vida, y Dios nos está ofreciendo la vida de Cristo, que nosotros se la quitamos hace 2000 años y que Él nos la ofreció diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre va a tener vida. Esa es la prédica para la semana entrante. Por hoy, Dios es Dios de justicia. Ahora, entonces,
¿quiénes vamos a ir al reino de Dios? ¿Cómo? Los que aceptamos la vida, porque el reino de Dios es un reino de vida. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si vamos a hacer imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser imagen y semejanza de Cristo. Y para tener la imagen y semejanza de Cristo, debemos tener la vida de Cristo, la mente de Cristo, el amor de Cristo, el ADN de Cristo de su sangre, las palabras de Cristo. Estábamos muy lejos, hace 30 años yo estaba cerca, pero estaba lejos. Y en la medida que entre más un día que estuve casi al borde de la muerte, y yo, ay Señor, no me quites mi vida, por favor, mi esposa que yo amo, mis hijos, yo las amo, ¿cómo las voy a dejar lejos? Te entrego mi vida, pero no me la quites. Usa mi vida para lo que quieras, pero no me la quites. Y ese día hice mi voto especial, hasta el día de hoy la he cumplido, y para mí ha sido una bendición haber hecho ese voto especial, porque cuando llegué a contarle a mi esposa, que no estoy mintiendo, sino que llegué y le conté a mi esposa llorando lo que me ha pasado, que yo pensé que iba a perder la vida y que él me dio una oportunidad, pero que yo le prometí que voy a servirte, pero ya mi vida ya estaba muerta, mi vida murió ese día ya, porque entendí que estaba muerto y que la ley me la condenaba. Y yo decía, no, yo también tengo que solucionar primero con Dios, ¿cómo me voy a ir así? En esa bendición que Dios me dio de poder definir de mi vida qué va a hacer, si le voy a servir a Él o no, en ese ofrenda para servirle a Él, el que ha sido beneficiado y bendecido soy yo mismo, porque me ha permitido ver ese reino, entrar en ese reino, participar de ese reino, predicar ese reino de vida, anunciar el reino de la vida y llevar más personas al reino de vida. Pero sí necesito la ley, por eso tenemos que aprender mucho de la ley. Pero lo primero es que cuando yo comience a hablar de la ley, muchos van a entrar en debilidad y puede llegar la condenación. Entonces, esta prédica anterior, que era que Yeshua no vino a condenar, que la semana pasada, que no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a dar vida, que Dios nos va a hacer justicia, es otra pieza que se añade a un sendero, a un camino que debemos nosotros recorrer para poder entrar en el reino de Dios, que es el reino de la vida. Amén. Dejémoslo hasta aquí. La semana entrante vamos a ampliar un poquito más, pero hoy si yo les digo, entonces, Dios me va a hacer justicia, usted va a tener que decir, Dios me va a resucitar, me resucita con Cristo. ¿Sí? Si yo le digo, Dios te va a resucitar entre los muertos, tú vas a decir, Dios me va a hacer justicia. Si yo digo, Dios te va a hacer justicia, entonces tú vas a decir, Dios me va a resucitar. ¿Por qué? Porque hace justicia, porque ya un justo pagó por mi pecado. Él no vino a condenar, Él vino a darme su vida. Primera etapa. Entonces, Dios te va a hacer justicia. Dios me va a resucitar. Dios me va a hacer justicia. Dios me va a hacer justicia. Dios me va a resucitar. Ok. Ahora, cuando yo diga, Dios me va a resucitar, usted va a decir, Dios me da vida. ¿Sí? Dios me va a resucitar. Dios me da vida. Dios me da vida. Dios me va a resucitar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga, Dios me va a dar vida, entonces usted va a decir, Dios no vino a condenar. ¿Sí? Y si yo digo, Dios no te va a condenar, tú vas a decir, Dios me va a dar vida. Dios no te va a condenar. Dios me va a dar vida. Dios te va a dar vida. Dios no vino para condenar. Yeshua, salvación, no vino a condenar, vino a darme vida. Dos piezas de la semana pasada. Dios me va a hacer justicia. Dios me va a resucitar. Muy bien. Dios me va a resucitar. Dios me va a dar justicia. Dios no envió a Yeshua a condenar. Dios me va a dar vida. Dios me vino a dar vida. Dios no vino a condenar. Dios no vino. Dos prédicas. Dios, otra vez. No nos vamos hasta que no aprenda la lección. Dios no envió a Yeshua a condenar. Dios me va a dar vida. Vino fue a dar vida. ¿Sí? Dios me va a hacer justicia. Dios me va a resucitar. Muy bien, Dios me va a resucitar. Dios me va a resucitar. Dios me va a hacer justicia. Muy bien. Dios vino a darme vida. Dios no vino a condenar. Muy bien, Dios no vino a condenar. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias, porque tú no enviaste a Jesús, a Yeshua, a condenarnos, sino a darnos vida. Y tú nos harás justicia porque hemos creído que tú resucitaste
a Jesucristo dentro de los muertos. Tú le dijiste a Marta y a María, yo te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios. Así que ayúdanos para que nosotros algún día podamos ver tu gloria y que lo veamos ahora, en tu gloria, que tú eres el Rey que nos dio vida, que pagó por nuestro delito del pecado de la muerte, pero que Dios el Padre te resucitó de los muertos para hacerte justicia y también justicia a nosotros, que queremos obedecer a la salvación, al Salvador, que nos ha dicho que el Señor no vino a condenar, sino que vino a darnos vida. Ayúdanos para que cada día crezcamos en nuestra vida de fe, entendamos el propósito de la ley, entendamos tu plan, podamos ejecutarlo y tener derecho también, por tu gracia, a heredar el reino de Dios, el reino de la vida. Bendice a todos los hermanos para que puedan sostenerse en la gracia salvadora, que podamos esperar por segunda venida, la venida del Rey de la Gloria, para que entremos en la vida eterna y ser salvos para siempre. Amén. 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 De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han nacido del agua y del Espíritu y pueden entrar al reino de vida, al reino de nuestro Dios, esperando la resurrección de los muertos y la justicia de nuestro Dios que operó en Cristo, operando en nosotros para siempre. Amén. Amén. Amén.